Primeramente es importante entender el sentido de la palabra método, el método de la filosofía. Con esto me voy a referir específicamente a cómo se ha hecho la filosofía a través de la historia, a través de los siglos, a través de los años, cómo se ha hecho esta actividad que muchas veces podemos hacerla sinonimia con el hecho o el acto de pensar o de razonar, aunque si lo pensamos o somos un poco más perspicaces, son cosas distintas, aunque van relacionadas. Entonces, por método de la filosofía, quiero que entendamos cómo se ha hecho, cómo se ha practicado la filosofía, cómo se ha hecho a través de la historia, a través de los años. Mm, Antes de entrar y explicar todos el método, cómo se ha hecho la filosofía a través de la historia, creo que es importante una disposición de ánimo que sea la adecuada para, para esto de la filosofía. Con la disposición de ánimo me voy a referir que cuando estamos a punto de estudiar matemáticas, sabemos que lo ideal es que nos dispongamos a entender que vamos a hablar de cuestiones abstractas, lógicas, de relaciones entre números. O si vamos a hablar de ciencias sociales, tenemos que entender también que vamos a hablar de ciencias que a veces pueden ser catalogadas como no exactas, ya que cuestiones como la historia o la economía no son, no son cosas que podamos trasladar a un laboratorio y experimentemos con ellas, a diferencia cuando pasa con la química o con la física. Tratamos de controlar las variables del ambiente, un ambiente controlado, y entonces podemos experimentarlas, replicarlas y obtener algo como la universalidad. Uh, entonces, con la filosofía vamos a necesitar también una disposición de ánimo correcta, que va a ser básicamente la admiración y el rigor. Podemos entender ambos como ciertos requisitos al momento de tratar de hacer esto de la filosofía. Por la admiración, básicamente la metáfora es muy trillada, es algo que creo que todos ya hemos escuchado alguna vez en nuestra vida, y eso se va a referir a esta vuelta a la infancia, porque cuando somos niños, cuando somos niñas, básicamente nos admiramos de casi todo lo que ocurre, casi todo lo que se nos presenta en nuestros sentidos, porque cuando somos niños ignoramos muchas cosas y cada vez que se nos presenta algo en nuestros sentidos, cada vez que percibimos algo, pues nos admiramos. Platón algún día va a decir que la admiración es una gran virtud, admirarnos de las cosas. Creo que es una de las características que podría distinguir a la filósofa o el filósofo, al científico, a la científica del resto o del ancho de las personas. No es que esto nos haga de un modo mejores o peores, para nada, simplemente pasa que cuando vamos creciendo, las cosas dejan de interesarnos o perdemos más bien esa admiración. Estamos más estresados, nos cansamos más y nuestra energía es más limitada. Entonces, eh, la admiración lo vamos a entender como esa vuelta a la infancia y tratar de que las cosas que se nos presenten a nuestra percepción, sigan admirándonos. Y esto nos va a llevar a el segundo requisito, que es el rigor, lo cual podemos entender el rigor como esa exigencia por la exactitud, por las cosas que se nos presentan a nuestros sentidos y que también queremos conocer. Entonces, uh, otra distinción más entre el filósofo y el grueso de la población es que el filósofo no se va a contentar con la primera mirada que se le haga a las cosas que se le presentan, a sus sentidos. Va a querer ir más allá y generalmente se va a admirar de las cosas que descubra cuando se da cuenta que la mayoría de las cosas que creemos conocer realmente no son tal como se nos presentan a la vista o a los sentidos. También con el rigor podemos escaparnos o más bien poner en tela de juicio
la sapiencia popular, aquella sabiduría o conocimiento que generalmente ya tiene la sociedad o una sociedad, generalmente en la que nos encontremos, la cual tiene ciertos caminos ya predestinados al momento de que alguien nace y debe tomar decisiones y bueno, eso es lo que se hace. El filósofo va a tratar de cuestionar y poner en tela de juicio por qué debería tomar ciertos caminos, ¿no? No quisiera que esto se confundiera con una rebeldía caprichosa, porque no lo es, simplemente pensar por qué debería tomar esta decisión en vez de otra. Entonces, la admiración y el rigor van a ser el paso previo antes de empezar con este quehacer filosófico, con este método, y que básicamente nos va a seguir ayudando a lo largo de la historia y en nuestro quehacer filosófico. Entonces, admirarnos de las cosas y tener este rigor, esta exigencia por la exactitud, porque realmente lo importante acá es también tratar de conocerlo mejor y de la manera más exacta posible, porque si conocemos de una manera mediocre, si es que podemos hacer eso, un conocimiento mediocre, pues no nos va a llevar a ningún lado, al menos no a algún lado que queramos ir realmente, será una pérdida de tiempo. Y bueno, esos son los dos requisitos que necesitamos para el quehacer de la filosofía. Y con esto entramos al primero, nos vamos a ir al siglo IV antes de Cristo, nos vamos a trasladar hasta Atenas, y el primer método, el primer quehacer filosófico, la primera manera en que se explicita y se hace, se realiza a través de la pregunta, con Sócrates, una de las grandes figuras de la filosofía. Eh, con Sócrates el método, el quehacer de la filosofía va a ser la pregunta, la interrogación. Podemos preguntar en este punto, lo cual no se me hace mala idea, que tiene de distinta la pregunta filosófica que nos presenta Sócrates con las preguntas que hacemos en el diario, y la respuesta es que realmente en esencia son lo mismo. Una pregunta es un acto que tiene una dirección y que tiene la implicación de que nos falta algo que es básicamente aquella cosa por la cual preguntamos. Entonces una pregunta generalmente implica la ignorancia que tenemos cerca de algo, de lo que queremos conocer. Y una pregunta tiene ese telos, esa dirección hacia algo. Sí, tal vez las preguntas que nos hacemos a diario, tal vez nos llevan a esa profundidad que la pregunta filosófica o científica puede conllevar, al menos como se dice comúnmente, pero realmente desde las preguntas simples es que se realiza la filosofía, la ciencia, y es el primer paso para después de hacer los desarrollos más complejos, si lo queremos ver de esa manera. Entonces, la pregunta, la interrogación que va a proponer Sócrates es la misma pregunta, la misma interrogación que todas y todos podemos hacer en nuestra vida y que hacemos a diario. Y se le va a llamar la mayéutica. La mayéutica básicamente se refiere a una profesión antigua que realizaban las parteras en Atenas, en Grecia, que era un grupo de madres o de mujeres que ayudaban a parir bebés. Y es muy interesante la analogía que va a hacer Sócrates, porque Sócrates a través de la interrogación va a tratar de parir conocimiento, que en cierto sentido conocer o estudiar algunas veces puede conllevar cierto dolor o dificultad, no es tan sencillo, y más cuando las cuestiones del conocimiento se vuelven un poco más complejas. No es lo mismo aprender aritmética que aprender cálculo, evidentemente me atrevería a decir. Uh, con esto obviamente es más difícil, de todas maneras, el dolor de parir un ser humano. Entonces, la mayéutica básicamente es la primera manera en que logramos hacer filosofía. Y algo que hacía mucho Sócrates era ir preguntando
en Atenas, en el Ágora, que era cierta cosa, que era la virtud, que era la belleza, la amistad o el honor. Eh, Básicamente lo que sucediera era esto. De repente Platón, de repente Sócrates preguntaba a alguien, tú que te dedicas al arte de la guerra, qué es la valentía? Le preguntaría a alguien, a un general. El general diría, la valentía consiste en no huir del enemigo, incluso cuando estemos perdiendo en una situación de desventaja. Tomamos unos cuantos minutos para pensar, eso es la valentía. Si tratáramos de explicar que la valentía es no huir del enemigo cuando nos saca ventaja, es una idea un poco vaga. Creo que podremos decir que la valentía se aplica a una situación. Este ejemplo es de respuesta de no ir al enemigo, es así como que la valentía aplicada a uh, a un ejemplo concreto. Y lo que va a hacer Sócrates es reiterar la pregunta, repetirla. Ok, no me convence esa respuesta, te voy a preguntar qué es la valentía. Y su interlocutor en los diálogos platónicos para tratar de darle que respuesta que sea la definitiva. Uh, Spoiler, muchos de los diálogos tempranos de Platón, en los que Sócrates es protagonista, acaban sin una respuesta definitiva o que nos haga sentir satisfechos acerca de ese término, porque son cosas difíciles, son conceptos difíciles de definir. El eros, que es la amistad, el amor, el honor, no son cosas tan sencillas de definir. Y bueno, es el primer método. El segundo método es Platón le va a llamar, a la mayéutica le va a llamar dialéctica. Y es un gran paso el que se va a hacer con Platón. Básicamente es como si agarráramos la mayéutica y la actualizáramos como una versión de software y le llamáramos dialéctica 2.b, si lo queremos ver acá. La dialéctica se va a entender como el diálogo, algo que ya hacía Sócrates, nada más que Platón lo va a formalizar un poco más. Tenemos el diálogo. ¿En qué consiste? El conocimiento se va a crear a través de la confrontación de opiniones, de ideas acerca de un tema para tratar de depurarlo de la mejor manera posible y así obtener entendimiento o tratar de acercarnos a la verdad. Aquí algo muy interesante e imprescindible de Platón. Hay cierto pesimismo epistemológico porque para Platón el verdadero entendimiento, el verdadero conocimiento de las cosas, que él va a llamar las ideas, las cosas que son reales y verdaderas, no lo podemos lograr, al menos no en este mundo, porque es una cuestión de trascendencia. Uh, es algo como la amistad que conocemos, que tenemos actualmente con nuestros amigos, es una amistad de grado inferior a comparación con la amistad verdadera y real que solo existe en otro sitio llamado Topos Uranos, donde existen realmente las cosas en sí. Uh, entonces, con Platón, la dialéctica, se sigue este diálogo preguntando por las cosas que son, uh, uh, que entendemos por el amor, ¿no? Que entendemos por cualquier otra virtud. Lo, Platón, generalmente su sistema de conocimiento, su sistema filosófico, habrá veces que no nos lo va a soltar o desarrollar de una manera tan directa. Generalmente va a hacer uso de herramientas como los mitos y los cuentos. Y uno de los mitos más importantes es el de la reminiscencia del alma, el cual consiste en que nuestro alma, antes de llegar a este cuerpo, que básicamente la limita en ciertas cuestiones epistemológicas y de conocimiento, el alma estaba en un sitio llamado Topos Uranos. En este sitio suprasensible estaban las esencias de las cosas. O sea, nuestra alma veía y convivía directamente
lo que es el amor, con lo que es la valentía, con lo que son todas las virtudes, con lo que es realmente la mesa o una silla originales, no las que alcanzamos a ver con nuestros sentidos, que son copias de grado muy bajo. Lo que sucede es que cuando nuestras almas llegan a nuestro cuerpo, olvidan esas cosas que habían ya presenciado y aprendido, olvidan lo que realmente son las matemáticas y lo que es el amor, lo que es lo bueno, lo que es lo malo, las verdades, las olvidan cuando llegan a los cuerpos, lo cual parece muy conveniente, ¿no? Pareciera ser que Platón está a punto de dispararse en el pie, pero no del todo, porque si hemos de leer el diálogo Menón, hay una parte muy interesante en la cual Platón, para probar su método y que no está nada más haciendo un acto de charlatanería, le va a empezar a preguntar a un esclavo acerca de cuestiones matemáticas. Entonces, empieza a hacer una interrogación, la mayéutica socrática, a un esclavo que nunca había tenido una educación formal en el sentido griego también de la palabra o de cómo se hacía la educación para los hombres o las personas libres en la antigua Grecia. Le pregunta a ese esclavo que no había tenido educación, ¿qué son las matemáticas? Y una serie de preguntas y la cuestión es de que el esclavo va respondiendo y va respondiendo correctamente a través de las preguntas que van guiando el diálogo, la conversación, la dialéctica, que Sócrates le va pro, proponiendo al esclavo. Y el esclavo en cierto sentido va a través de las preguntas, va acercándose a la verdad. Ese acercamiento de la verdad, ese contestar de la mejor manera posible en tanto sus posibilidades cerca de las matemáticas, va a consistir en la prueba de que nuestras almas recuerdan aquellas cosas que ya habían aprendido. Y así como se demuestra el método platónico a través de la pregunta. Las preguntas tienen que estar bien hechas, evidentemente. No puede ser cualquier tipo de pregunta. Entre mejor estén formuladas las preguntas, mejor vamos a recordar y más cerca vamos a estar de la verdad, aunque no lleguemos a conocerla de una manera intuitiva, es decir, directa. Entonces, podemos rescatar varias cosas del método platónico, el diálogo, la confrontación de ideas, porque el diálogo platónico va a consistir en eso. Yo digo una idea, tú dices otra, tenemos una síntesis, es ir depurando nuestras opiniones hasta tratar de ir acercándonos a eso que llamamos la verdad. Y vamos a ir recordándolo a través de la discusión. Y con esto podemos decir que básicamente es el método platónico. Y también vamos a pasar con su alumno, con Aristóteles. Aristóteles es una de las mentes más agudas, creo yo. Mm. No sé si decir la palabra mejor sea justo y correcto en este caso, solamente diré que Aristóteles tiene una mente muy aguda, porque lo que va a hacer Aristóteles básicamente es, en cierto sentido, va a ir más allá de lo que fueron Sócrates y Platón, pero en otro sentido va a ir un paso atrás, eh, o un paso atrás de bambalinas de todo lo que había estado desarrollando tanto Sócrates como Platón. Y lo que va a hacer Aristóteles es ponerse a pensar, ok, parece que en este flujo de pasar de una idea a otra hay una idea, hay una ley, hay, una, hay unas instrucciones, al parecer un algoritmo que no falla. O sea, pasamos de una idea, pasamos a otra, hay un tránsito, hay una ley que no alcanzamos a ver. Esa ley de tránsito entre las discusiones para depurar una idea, básicamente lo que llamaremos una inferencia, es la lógica. Para Aristóteles, la lógica va a ser el método de la filosofía, va a ser su mayéutica o su dialéctica, si lo queremos ver de esa manera. Y la lógica, antes de comprenderla como una ciencia aparte y formal,
como la conocemos actualmente. La lógica era ese paso aparte, era esta herramienta a priorística que necesitamos tener para el estudio de cualquier cosa. Entonces, la lógica es esta herramienta que nos permite conocer las cosas de manera correcta. Es el arte del buen pensamiento, del buen pensar. Entonces, este tránsito de una idea a otra con coherencia o como diríamos comúnmente con lógica, es lo que generalmente llamamos la inferencia, el paso de una idea a otra. El gran mérito uno de los grandes méritos más bien de Aristóteles va a ser la deducción, que es un tipo de inferencia, el cual consiste en pasar de una premisa general a otra premisa general para pasar a una premisa particular, o como llamaríamos de otra manera, a la conclusión. En cuestiones lógicas, la deducción nos permite el conocimiento verdadero y certero, no a comparación con la inducción, que se refiere a la posibilidad. La deducción nos lleva a lo certero, a lo que sí es, no en cuestiones en probabilidad. Y también una de las grandes herencias que nos va a dejar Aristóteles es el silogismo, que es la comprobación de las afirmaciones. Si una idea o una premisa no está confirmada, esta premisa no puede, esta afirmación no puede entrar al reino de lo cierto, de lo verdadero o del conocimiento. Antes de predicar de ella que es falsa, simplemente diremos que no puede entrar. Entonces, mientras no puede entrar al reino de lo verdadero, mientras no podemos afirmarlo que es verdadero, no lo podemos tomar en cuenta como conocimiento. De ahí vamos a dar un gran salto con la época hasta la Edad Media, con, la, con los escolásticos, más teólogos que filósofos, pero la línea de diferencia es un poco difusa, con Santo Tomás. Para resumirlo de cierta manera, eh, hay una gran herencia aristotélica en la manera de filosofar y obtener el conocimiento en la Edad Media, y va a ser a través del silogismo. Y lo que sucede en la Edad Media es que para analizar las cuestiones utilizaban la deducción. Entonces teníamos unas cuantas ideas que se habían dicho a lo largo de la historia de las grandes mentes, y lo que hacían es tratarlas de analizarlas a través de la deducción, y después de esas ideas depurarlas y ponerlas en contraste unas con otras a través de la dialéctica platónica. Entonces el método escolástico consistía un poco más o menos en chocar las ideas que habíamos obtenido a través de la deducción, a través de la dialéctica. Entonces las confrontábamos, las ideas que teníamos, para tratar de ver qué había de verdadero o de falso en las proposiciones que tratamos de analizar. Y hasta acá llegamos a un gran punto de la historia, de la filosofía, eh, de la ontología, que es el estudio del ser, y de la epistemología, que aparentemente no se puede hablar de una sin la otra, porque cuando hablamos del ser, de conocer las cosas como son realmente, no podemos dejar de hablar de epistemología. Entonces, cuando hablamos de las cosas, de qué son las cosas, estamos hablando de tratar de conocerlas. Acá podemos hacer la siguiente conclusión, o mencionar el siguiente hito que sucede. Uh, Hasta acá llevamos una manera a priorística, una manera más bien a posteriori de conocer las cosas, una manera a posteriori y dialéctica para llegar para tratar de conocer las intuiciones. Lo que trato de decir es que de repente alguien pone la pregunta: ¿qué entendemos por amor? ¿Qué entendemos por vida? ¿Qué entendemos por X cosa? Y lo que suele hacer
mente como por instinto, es que básicamente tratamos de predicar la mayor cantidad de cosas acerca de esas cosas que nos preguntan. Entonces nos dicen que es una silla, y decimos una silla tal, 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 tal. ¿Qué entendemos por valentía? Valentía consiste en esto, esto o el otro. Entonces esto es una manera dialéctica y a posteriori de entender, de tratar de llegar a las intuiciones. Hay que entender la, el conocimiento intuitivo, las intuiciones, aquellas cosas que podemos captar de manera directa, en contraste con el método discursivo, que es la razón o el intelecto, que le damos vuelta al asunto y llegamos al conocimiento no de una manera directa, pero indirecta. Y entonces tenemos este instinto de lanzarnos a predicar las cosas antes de preguntarnos si el método con el cual obtenemos conocimiento es verdadero o correcto. Entonces, aquí va a suceder un gran punto de inflexión. Cuando llegamos al Renacimiento y con Descartes, Descartes va a ser quien se va a encargar de hacer ese punto ese cambio, ese giro, de pasar de la discusión a posteriori a la discusión a priori. Entonces, hasta acá llevamos haciendo el siguiente método, que es X, ¿no? Con Descartes, antes se va a dar un paso atrás y se va a decir, ¿cómo llegó a X? O sea, ¿cómo? Más que qué es, porque o sea, cuando ya preguntamos qué es, como si ya tuviéramos un pie fijo más o menos en lo que entendemos como por cuestiones por palabras o conceptos como el amor, el valor, la amistad, la virtud. Descartes va a tirar muchas cosas por la borda, o más que tirar cosas por la borda, va a poner en tela de juicio todo lo que conocemos. Entonces, con Descartes va a ser más bien cómo llego a X. O sea, cómo siquiera sé que mi preconcepto de amor que trato de hacer las predicados de lo que sea es correcto. Entonces, sigamos con el siguiente método. Con Descartes el método va a consistir en el analizar la intuición que se nos presenta de una manera confusa y oscura. Y para tratar de conocerla, para tratar de quitarle eso de oscuro y confuso, ¿qué tenemos que hacer? Cuando no entendemos algo, Descartes va a aconsejar que lo dividamos, esa cosa que no entendemos, en tantas partes sea necesaria para que podamos inteligirla y comprenderla. Y esto es un método preintuitivo y que se refiere básicamente a cómo llegamos a la intuición. Porque el mundo, según Descartes, lo que alcanzamos a ver, uh, las cosas que se nos presentan a nuestros sentidos, no son las verdaderas. Y están llenas de mucho caos y confusión. Entonces, con Descartes lo que trata de hacer es meter orden, análisis. Básicamente es tratar de poner las matemáticas como fundamento para poder conocer las cosas que realmente son. Entonces, acá lo importante es cómo llego a las intuiciones de las cosas que se me aparecen a los sentidos o conceptuales. Se me presenta un objeto sensible. ¿Cómo lo conozco? Lo analizo. Y con los conceptos mentales, las cosas mentales, también puedo analizarlas, que entiendo por conocer, que entiendo por amor, o cualquier concepto. Aquí es necesario hacer una confrontación entre Platón y Descartes, porque lo que sucede
hay muchas cosas que suceden con Descartes y con el Renacimiento. Estamos hablando de uh, un tiempo en el que muchas de las grandes verdades y fundamentos, tanto sociales, políticos y, y científicos, se ven derrumbados. Parece ser que ya no alcanzan para explicar las verdades. Gente como Galileo y Giordano Bruno pagarán el precio, pero uh, pareciera ser que la humanidad necesitaba, ya no alcanzaba a aquellas verdades científicas aristotélicas y tomistas para lo que pasaba en la realidad. Entonces, aquí hay que hacer una distinción muy, muy importante. Para Platón, la verdad, es decir, las ideas, son trascendentes. Por trascendentes podemos entender que no están en este mundo sensible que conocemos. Están en el mundo de las ideas, un mundo que solo se accede a través del intelecto y de nuestra inteligencia. Entonces, todas las cosas que según conocemos o decimos conocer no son reales ni verdaderas. La verdad se encuentra en otro mundo suprasensible. En cambio, Descartes va a ser una gran afirmación revolucionaria de que la verdad es inmanente para Descartes. Y con inmanente quiere dar a entender que la verdad sí está en este mundo. No tenemos que irnos a otro para tratar de conocer lo que son realmente las cosas. Entonces ya se puede imaginar en cuestiones político-religiosas y por ende sociales el gran cambio que esto puede tener en la realidad humana, o al menos de Europa. ¿Cómo llegamos a esta verdad? A través del análisis. El análisis va a ser de ahora en adelante el método que va a regir la filosofía desde la modernidad para acá. Entonces tenemos mediante el análisis, que es el orden, poner orden, introducir el orden en este mundo caótico, podemos llegar a la conclusión de que la verdad está en este mundo. Nada más que la verdad se esconde en este mundo debajo de las formas sensibles que se nos presentan en nuestros sentidos. Es decir, tenemos las cosas, los objetos que se nos presentan, pero la verdad está por debajo de ellas. Entonces podemos inteligirlas mediante el análisis y la división y la fundamentación matemática que tanto va a hacer, eh, que tanto va a decir Descartes en sus obras, en el discurso. Es una gran obra, el discurso del método de Descartes. Entonces, para Descartes, la verdad está en este mundo, entonces nuestra tarea es inteligir, gracias a través de las matemáticas también, la verdad que se encuentra en este mundo debajo de las formas sensibles. Entonces, este análisis va a ser algo a priorístico. Gracias a esto vamos a poder entender qué son las intuiciones y cómo llegamos hacia ellas, en vez de lanzarnos de manera instintiva y de manera rápida a predicar, a adjetivar, a tratar de conocer las cosas. Descartes hace un gran punto de inflexión acá y se hace la pregunta, ¿cómo sabemos que lo que conocemos es verdadero? ¿Cuáles son los criterios para conocer? ¿No deberíamos tomarnos un paso más atrás, unos cuantos minutos antes de lanzarnos a la predicadera y todo eso? Entonces, esa es una gran manera de revolucionar básicamente el pensamiento humano. Y entonces, el análisis va a ser el instrumento que nos va a guiar hacia la intuición, hacia el conocimiento directo de las cosas. Luego vamos a dar otro salto también. Más adelante vamos a entrarnos con los filósofos ideales alemanes, en una corriente que se va a llamar la Escuela de Filosofía Romántica Alemana,
en las cuales podemos encontrar a mentes muy grandes y brillantes como Fichte, Schelling, Hegel. Y acá continuamos con la evolución del método, partiendo ahora de Descartes. Vamos a decir que, se va a decir que el método es la intuición intelectual. Acá Morente se toma el momento para decirnos que hay una contradicción terminológica e incluso lógica en el nombre del método, que es la intuición intelectual, porque como mencioné, como hemos mencionado, la intuición se refiere al conocimiento que podemos obtener de las cosas de manera directa, sin darle rodeo. Es cambio, lo intelectual se refiere al conocimiento discursivo, a todas estas usos de la lógica, de los conceptos, las demostraciones, las inferencias para tratar de conocer y llegar a la verdad de las cosas, pero esto es un método indirecto. Entonces acá es una cuestión muy digna de notar de los alemanes, la intuición intelectual, ¿no? Algo que pues básicamente es contradictorio, pero lo eligen como su método de su quehacer filosófico. Vamos a ver de qué se trata más o menos. Uh, Básicamente consiste en dos actos, de dos momentos. El primer acto se va a tratar de la exposición de Descartes de inteligir las esencias de las cosas que subyacen a los objetos sensibles que se nos muestran a nuestra percepción. Y la segunda va a consistir en la construcción a priori de la realidad a través de conceptos y de procedimientos lógicos, prescindiendo del mundo sensible para tratar de entender y llegar a la verdad del universo y del mismo hombre dentro de este universo. Esos son los dos actos para poder entender esto de la intuición intelectual del idealismo alemán. Luego tenemos aparte dos momentos. Uh, Intuición, hay una intuición mística en la cual tenemos como que un atisbo de poder ver la verdad en sí de las cosas. Y el segundo momento es el desenvolvimiento de esas cosas, es el desenvolvimiento de esta intuición, de esta verdad, en las varias formas que nosotros conocemos, que se nos muestran a nuestros sentidos. Básicamente es la idea del absoluto, que algún día llegaremos a hablar de ella, de desarrollarla, es ver cómo el absoluto se desarrolla y se explicita en este mundo sensible a través de las cosas que conocemos. Y no solo el mundo sensible, sino también conceptual, la historia, el arte, la cultura, también las cosas de los objetos, ¿no? Entonces, el primer momento es tener como que este atisbo, esta iluminación, ver la esencia de la verdad. Y el segundo es esta verdad, cómo se desarrolla y nos provee de la realidad que conocemos. Una pregunta también muy interesante, ya que hicimos un gran salto en el tiempo, es cómo llegan los ideales a este método. ¿Cómo es que llegan los ideales a este método? ¿Por qué piensan como piensan? Y bueno, la respuesta es que hay mucho que uh, deben mucho a la filosofía de Manuel Kant, una de las grandes mentes, que básicamente va a poner el foco de la ciencia del conocimiento más en el sujeto que en el objeto en sí, lo cual es muy interesante. Poner la atención en que somos nosotros, de quien depende más el conocimiento que la cosa en sí, es uno de los grandes temas de Kant. Hablar de Kant, hablar de los idealistas alemanes no es una cosa sencilla, no es una tarea sencilla y mucho menos simple, pero rescatemos lo que tiene que ver con los métodos. Kant hace una gran diferencia entre el mundo fenoménico y
y el mundo de las cosas en sí mismos. Entonces, el mundo fenoménico son todas aquellas cosas que se nos presentan a los sentidos y que la mente estructura bajo estas condiciones de realidad, que son el espacio y el tiempo, y las condiciones mentales, que serían las categorías. Tenemos el mundo de las cosas en sí mismos, o el noúmeno, que son básicamente las cosas que existen, una realidad existente independiente de nuestra percepción. Entonces, tenemos un mundo que se nos presenta y que podemos tratar de conocer y que conocemos, y tenemos otro mundo aparte que no podemos conocer y que existe independientemente de nuestra conciencia, del objeto que hay. Uh, entonces, todas las cosas del mundo fenoménico es la explicitación de este mundo llamado noúmeno que subyace en el espacio-tiempo y las categorías. Entonces, más o menos la situación es esta. Lo que podemos conocer y se nos muestra en nuestros sentidos es la explicitación de este absoluto alemán o este noúmeno que habla Kant, que se explicita, se desarrolla y florece a través del espacio-tiempo y de las categorías para que nosotros podamos conocerlo, aunque no podamos conocer en sí esa realidad esencial, porque no la podemos conocer. Parece ser que nuestro intelecto no basta. Entonces, básicamente el idealismo alemán se apoya mucho en la filosofía de Immanuel Kant, y con la filosofía contemporánea el punto de partida va a seguir siendo el yo cartesiano. El punto de partida de conocer va a ser el yo kantiano. Y aquí es muy importante también mencionar cómo de pasar como que a la polis, pasamos ahora al yo con Descartes, y hay una revolución muy importante en cuestiones metafísicas y ontológicas y epistemológicas para tratar de entender esto de la realidad. Y los modernos empiezan mucho desde Descartes y Kant. Entonces, con esta sesión terminamos qué es el método y cómo se hace la filosofía de manera práctica.